Saludos queridos hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Un especial saludo a Monseñor Zagardía y a todo su equipo de pastoral. A todos aquellos y aquellas que con esmero, dedicación, sacrificio, trabajo han dado el 100 por 1 y han acompañado en este camino de fe a todos y a cada uno de los grandes y pequeños en este camino de Adviento, con su tiempo, con su talento, con su tesoro. Hemos llegado así en este día ya preparatorio anticipadamente de la Navidad a contemplar el misterio de Dios encarnado, el misterio de Dios con nosotros. Dios que se hace hombre para que el hombre se haga Dios, nos dicen los padres. Contemplar ese misterio de un Dios que se quiere y se deja y se entrega a los brazos de una joven familia, de una joven doncella, que se entrega a nosotros, que se muestra vulnerable, necesitado de afecto y de amor. Es por eso que los invito a compartir y a escuchar y a que compartamos esta pequeña reflexión que nos introduce a la Navidad, especialmente con el Evangelio de la medianoche del 24, que ya nos abre propio al misterio de esa noche en el que a los pastores les es anunciado una gran noticia. Hoy ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador. Y esa noche, por eso es que nos reunimos en la noche del 24 a celebrar juntos. Y con el Evangelio de San Juan en el prólogo, ese misterio de Dios que se hace hombre, que se hace pequeño, que ha venido en medio de nosotros, que es la palabra más elocuente de Dios. Los invito a que escuchemos primero el Evangelio de San Lucas, que se proclamará el viernes en la medianoche. Escuchemos con atención. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó el momento para María, momento del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestes aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres amados por el Señor. Palabra del Señor. Como hemos podido escuchar y apreciar, Lucas nos sitúa en un contexto histórico muy particular, especialmente en el contexto social y político y económico del tiempo, la experiencia de poder. Y tiene todo esto un mensaje teológico, un mensaje que llega también a nuestra vida. Nos menciona primero a César Augusto. César Augusto es el emperador más importante, digamos, de la historia del imperio, considerado así, porque igualmente es el primer emperador y es el que va a alcanzar la Pax Romana, la estabilidad económica del imperio. Dirán algunos que él recibió una ciudad de ladrillos y entregó una ciudad de mármol. Pero es interesante, Augusto, que realmente su nombre es Octaviano, para no ser confundido,
Julio César Augusto, su panteón que todavía está aquí construido en Roma, acueductos, calles, foros, el Teatro Marcelo, tantas obras arquitectónicas que dejó. Y entonces nos sitúa que en el tiempo de Julio César, el emperador, siendo Quirino el gobernador de la Siria y encargado por lo tanto de Palestina, que es un hombre que no tiene tanta polémica por su actividad, se manda a realizar un censo. No es como los censos que tenemos hoy en día simplemente para saber cuánta gente hay, para organizar ciertas cosas. Estos censos tenían un doble filo con su espada. Primero que todo era para saber cuántos súbditos se tenía en el reino y por lo tanto para saber cuánto más impuestos se le iba a cobrar y cuánta gente tenía disponible un rey, un emperador, un ejército para realizar las guerras. Recordemos que también Augusto es famoso por haber creado las legiones romanas, sus ejércitos, que después van a tener un desarrollo durante todo el imperio. Entonces nos damos cuenta que en este contexto, siendo incluso, menciona allí Herodes el Grande ya a la final de sus días, el que había construido el templo de Jerusalén, se pide que en todo el imperio se haga un censo. Y allí está la joven familia de José y María que se dirigen a Belén, aquella ciudad pequeña de la promesa, que donde va a iniciar, que es Belén insignificante, como dirá la escritura, de allí va a salir lo maravilloso y lo transformador. Aquel niño que ha nacido y que ha cambiado, ha sido un parteaguas de la historia, un antes y un después, ha transformado tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro, nuestra historia de la humanidad. Y es allí que se dirige José y que se dirige María para cumplir con el requisito del censo del emperador. Hablando acerca de los censos, es un sistema que existe incluso de ya del siglo IV antes de Cristo. E incluso encontramos en la Sagrada Escritura que Dios manda hacer unos censos. Pero no tiene el mismo sentido, como habíamos dicho, de los censos políticos de los grandes gobernadores para saber cuánto cobrar y cuántos soldados tienen a disposición o súbditos disponibles, sino que, por ejemplo, Dios manda hacer este censo no para contar simplemente, sino para saber que ninguno se ha perdido de sus hijos. Y tiene otro mensaje teológico, es para decir, antes que bien saber tu número es, álzate, mira al Señor, que Él te mira y quiere tu bien, quiere llevarte, quiere mantenerte en su promesa. Es así que es diferente este censo. Y aquí para mostrarnos que este censo hace parte del viejo mundo, de la consideración de la vieja concepción de poder, la vieja o antigua concepción de lo que es la realización, de lo que es la humanización, de lo que es el trato a la persona humana y su proyecto de realización. Entonces, para mostrarnos que este censo viene propiamente armado en este conjunto de poder, que viene a mostrar un poder diferente, de un niño que no nace en la casa del emperador, ni en la casa sacerdotal, ni nace en el palacio, sino que nace propiamente en una gruta, en un pesebre, de una mujer humilde y un hombre humilde como José, y que viene propiamente a ser anunciado a los pobres, a los sencillos, como son los pastores, y lo veremos más adelante. Un nuevo mundo nace en Belén, y es el mundo que ha transformado, o el nacimiento que ha transformado la historia de la humanidad, y es el nacimiento de un pequeño, sencillo, pobre. Es el nacimiento de un proyecto y es Dios que muestra el verdadero rostro suyo. Muestra el rostro amoroso de Dios, que no es un Dios que viene a castigar, un Dios que viene a destruir, sino es un Dios que se deja tocar, acariciar y vulnerable. Es por eso que veremos y escucharemos en el parto que nacido el niño
fue envuelto en pañales. Y lo escucharemos dos veces. Dice, cuando el niño nace es puesto en una cuna, en una gruta, y envuelto en pañales. Y asimismo le será anunciado a los pastores. La señal de este niño será que lo encontrarán envuelto en pañales. ¿Qué significa esto? Es una referencia profunda a la humanidad de Jesús, a la humanidad que Dios manifiesta en sí mismo, en su Hijo, encarnado, vulnerable, necesitado de amor, de ternura, de cuidado, de alimentación, entregado y confiado a una pareja sencilla y humilde que le ha dicho sí a la voluntad de Dios, que ese es el nuevo y el mejor holocausto a Dios que hemos de entender. Y nos recuerda al libro de la sabiduría en el capítulo 7, en el cual se recuerda a Salomón, este gran rey de Israel, que dice: todo rey ha iniciado así, incluso yo, envuelto en pañales. Es para mostrar esa sencillez, esa humanidad que viene a decir: estoy con ustedes, soy como uno de ustedes. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, para que pueda abrazar ese proyecto de Dios, ese proyecto de reino, de justicia, de amor, de perdón y de reconciliación. Entonces, es interesante ver cómo en ese parto se anuncia todo un mensaje de que Dios realmente cómo ama, cómo muestra su rostro, cómo ya desde allí está amando, y cosa que se va a confirmar en la cruz. Y así nos dice que el niño envuelto en pañales, siendo el primogénito, tiene todo un sentido. Es decir, el primogénito, y lo menciona en el Evangelio que escuchamos, es el rescatado. Por eso se subraya la importancia de que Jesús es primogénito. ¿Por qué? Porque antiguamente los animales, el primer animal venía sacrificado. En cambio aquí el primogénito de una persona es el don, es el rescatado. Y por eso lo señala así. Después del parto contemplamos el lugar. Se habla de un pesebre, se habla de que la gente del pueblo, los lugareños, no quisieron acoger a la familia. Y cuando dice que no había puesto, no es que fueron rechazados por los lugareños, porque eso no concuerda con la cultura de la acogida de Oriente, sino más bien se utiliza una palabra que es diferente, no de hospedaje, sino un catalma, que es como una especie de antesala donde se reunía la gente y ahí mismo guardaban los animales, y había otro lugarcito especial allí donde estaban los animales más delicados para ser protegidos. Y así, pues para mostrarnos que María le tocó dar a luz allí en un lugar necesitado, vulnerable, humilde y sencillo, y que esto manifiesta el amor de Dios. ¿Quién es verdaderamente Dios? Que se hace vulnerable, que no nace en un palacio, que no nace en la casa del emperador, sino que de allí empieza la revolución de los valores, la revolución a invertir lo que el hombre considera como importante y valioso. No es el poder, no es el tener, no es la dominación, la destrucción, sino que la revolución verdadera es la ternura, la revolución del amor. Y ese es el nuevo proyecto que desde ahí, desde ese momento, desde el sí de María y el sí de José, se empieza esa revolución, y que hasta hoy ha dividido y ha transformado la historia de la humanidad en un antes y en un después. Era una noche oscura y los pastores que cuidaban el rebaño o se hacían vela para cuidar los animales, eran personajes bien particulares. Antiguamente gozaban de una gran fama. Recordemos el tiempo en que el pueblo era nómada, era beduinos, se andaban de un lugar a otro, y escuchamos muchos relatos de aprecio a lo que era la vida pastoril, como incluso escuchamos del rey David. No hacía el tiempo de Jesús, no hacía en este tiempo histórico del emperador César Augusto, Herodes, no eran bien vistos.
incluso eran mantenidos por ladrones, mentirosos, fastidiosos, porque si permitían que su rebaño fuera y se comiese la producción agrícola, varias castas de la sociedad no les compraban nada porque eran tenidos como disgustosos. Es más, la predicación venía de que a ellos les sería aplicado también un castigo por ser corruptos, por decirlo así, por ser pecadores. Y entonces, ese es otro dato interesante. Aparte de ser un niño que nace así, en esa vulnerabilidad, en esa realidad, en medio de los pobres, el primer anuncio es a los pobres, a estos pobres pastores que se ponen temerosos porque piensan que el día de Dios, esta proclamación gloriosa de los ángeles, sería el anuncio de un Dios tremendo y castigo, y vendría a destruirlos, y en cambio no, les anuncian una buena noticia: no tengan miedo, hoy les ha nacido el Mesías, el Salvador. Alégrense, pónganse gloriosos, jubilosos, déjense tocar por esta alegría de Dios. Dios se anuncia siempre en medio de la humildad, de la sencillez, y llega también a un corazón sencillo, humilde, incluso en nuestra pobreza humana, incluso a veces en medio de nuestra pobreza moral, existencial. Dios aparece de cierta manera para transformar nuestra existencia. Y es así que estos pastores reciben la indicación: encontrarán a una mujer y a un niño envuelto en pañales, las dos veces que lo menciona, y allí se dirigen a a contemplar este gran momento glorioso de la manifestación de Dios. Y es así que en este evangelio proclamado en la medianoche, recordándonos aquella noche esplendente y gloriosa en el que alumbra la luz de una nueva historia de la humanidad, la luz que alumbra las naciones, la luz que ilumina nuestra vida, es para mostrarnos, en medio de ese contexto histórico que encuadra Lucas, es que hay un nuevo reino. Hay una nueva sociedad que Dios quiere construir con nuestro sí. Y es por eso que en la noche de Navidad los invito a que nos planteemos acerca de las Navidades que hemos vivido cada uno, 15, 20, 30, 40 Navidades en nuestra vida, y cómo hemos cambiado. Incluso ya vamos en la segunda Navidad en medio de esta pandemia. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? ¿O simplemente siempre hemos recurrido a los regalos, a la alegría, a la música, a la fiesta, al madrugar, a celebrar las misas? Es importante, pero ¿realmente somos conscientes de lo que estamos celebrando? ¿Somos capaces de reconocer el camino de fe de nuestra vida? ¿Podemos decir que realmente hemos integrado las promesas de Dios en nuestra existencia? Porque a veces Dios promete, o entendemos nosotros que Dios nos hace unas promesas, y estas promesas a veces nosotros las convertimos en ideales, y no podemos entender que la promesa de Dios es la felicidad. Realmente es el proyecto de realizarnos plenamente como persona, y nosotros colocamos eso en ideas, lo plasmamos como cosas, como alcanzar objetos, como alcanzar carreras u objetivos humanos. Y no nos damos cuenta que a través de eso también se logra realizar las promesas de Dios. Pero la promesa de Dios, que es felicidad, está en hacer su voluntad. Los invito a que nos preguntemos cómo vivimos y cómo vamos a vivir esta Navidad, cómo realmente la estamos preparando. Si acogemos a Dios en nuestro corazón, si en medio de los dolores y de los sufrimientos, Dios no quiere que nuestra vida, o sea, la promesa de Dios no es una vida sin dolor, sin sacrificios, ni penas, una cosa perfecta. No, esas no son las promesas de Dios. Y no nos engañemos porque nos hacemos una imagen de un Dios equivocado.
En cambio es un Dios vulnerable que necesita de afecto, de amor, como lo vemos en la cuna. ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cómo realmente abrazamos nuestro aquí y ahora? Nuestra llamada del Señor en nuestra vocación. Yo creo que esta Navidad nos debe invitar a vivir el presente como un eterno, único Salvador. Vivir nuestro presente a expensas de una ilusión y de una esperanza verdadera en Dios y no de las cosas del mundo solamente. Sí, la esperanza de Dios pasa a través de nuestra realidad, pero hay que ser conscientes de nuestro aquí y ahora, de esta Navidad, de este 2021, porque no sabemos qué pasará en el 2022, en la próxima Navidad, cómo mi vida está delante de Dios. Tantas personas han fallecido por el coronavirus. Hace poco un grande artista ha fallecido de un gran grupo de música eh, de ópera. Y uno dice, ¿estaba realmente preparado? ¿Estaré yo realmente preparado para mi encuentro con el Señor? Os invito a que nos reapropiemos de la vida, es decir, vivir feliz y verdaderamente, humanamente, el proyecto del amor de Dios, que es justicia, amor, reconciliación, perdón. Y es así que es permitir que acojamos en nuestro corazón a Dios, su palabra, sus promesas, y también abrazar a Dios en nuestra vida, para que cada uno en su camino de fe pueda realmente hacer que nazca ese reino de Dios en la familia, en el trabajo, donde nos encontramos cada uno de nosotros. El niño de Belén, Jesús de Nazaret, siempre ha sido y siempre será un escándalo para la humanidad. Dios que se ha querido y hacer como uno de nosotros. Y es así, porque propone una escala diferente de valores. Ya no es el poder por el poder, ni la destrucción, ni la ley del más fuerte, sino es la ley del amor, que es la ley de una sociedad que se construye basada en la justicia, en la reconciliación, en el perdón, en la paz, en las bienaventuranzas. Esta es la ley del amor. Y eso es un plan que se integra en nuestro corazón y es una constante tensión y lucha a la cual estamos nosotros invitados a vencer, no con la sola voluntad, sino con la gracia. Para eso debemos estar conscientes de nuestra vocación. Y es por eso que el Señor nos acompaña en esta Navidad para decir que es un Dios que nos viene a abrazar, abrazarnos en el dolor, en nuestra alegría. Te viene a abrazar en tu soledad, a recordar cuán bello y bella eres, a recordarte tu dignidad, que eres amado locamente por Dios, que te quiere, que te ama, que quiere recordarnos cuál es nuestro puesto en el mundo, nuestra vocación aquí y ahora. Es un Dios que viene a saber estar aquí con nosotros, que si ha sabido estar aquí en nuestra carne, podemos también nosotros estar y podemos realizarnos y podemos ser felices aquí y podemos realizarnos como seres humanos. Y que porque Dios sabe estar con nosotros, solo quiere que lo acojamos, que lo abracemos para Él abrazarnos. Viene a nosotros. Estemos atentos en nuestra vida, consciente y con los ojos y el corazón abierto para saber amarlo, para saber recibirlo, incluso a partir del amor y de la caridad que vivimos cada día con nuestros hermanos y hermanas. Y es así, mi querido hermano y hermana, que llegamos al final de esta catequesis, al final de este camino de Adviento que hemos caminado durante estas 4 semanas y estas 5 charlas. Agradezco a Monseñor Reinaldo Sagardía la invitación y junto a todo su equipo de pastoral que bien me invitaron a compartir estas pequeñas reflexiones para que nuestro corazón se ensanche y se abra a la escucha de la palabra de Dios. Les deseo a todos una feliz y santa Navidad, que sea cada Navidad un momento especial para recordarnos la vocación digna
y nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Que el Señor los bendiga, los acompañe siempre, que pasen una feliz Navidad, que la gocen mucho en este camino de santidad. Que Dios los bendiga. Feliz semana para todos y todas.